En toda Gran Bretaña se está discutiendo la legalización de una ley de suicidio asistido. Y tiene todos los nombres eufemísticos, es decir, para presentarlos pero más suave para tratar de que suene bien, suene bonito, y le llaman la ley de muerte digna, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica en el Reino Unido, que como saben ustedes no es mayoría, la Iglesia Anglicana, ¿no? O la Iglesia Escocesa en Escocia, la Iglesia Católica es la única que se ha opuesto a esto. Lamentablemente, ¿no? Otras denominaciones, incluyendo la Iglesia Anglicana, han dejado a la Iglesia Católica sola, pero la Iglesia Católica ha sido muy firme en decir esto es destructivo, pone en riesgo la vida de las personas vulnerables, porque la experiencia demuestra que las más limitadas de las leyes de suicidio asistido, de permitir que las personas se maten si así los quieren, se han convertido en enormes maquinarias de presión para que las personas que básicamente cualquier empleado médico considera que ya vivió mucho o no vale la pena vivir, terminen siendo presionadas para que se suiciden. Esto es, digamos, masivo en lugares como Holanda y Bélgica, ¿no? Pero el caso más reciente, el que estamos viviendo en este instante, es el de Canadá, que hace poco más de un año legalizó el suicidio asistido, diciendo que iba a tener pues el máximo control, las máximas medidas de control, ¿no? Y de medición. Algo muy similar a lo que pasó en el estado de Colorado, cuando la Iglesia Católica y aquí sí otras denominaciones cristianas en el estado de Colorado se opusieron a una ley de suicidio asistido que era supuestamente muy limitada. No se necesitan dos médicos que lo confirmen, un tiempo de espera, un número grande de medidas diciendo esta ley jamás va a poder ser abusada para forzar a alguien a morir. Bueno, la ley pasó por un referéndum así estrechamente, pero fue finalmente aprobada, y recientemente ya hubo una iniciativa para tratar de expandirla a más personas, y eso es lo que pasa en todo el mundo. Entonces, esta es una realidad que demuestra pues que esto es peligroso, y esa es la razón, va contra la dignidad humana, especialmente de las más vulnerables, y esa es la razón por la cual la Iglesia Católica en Inglaterra se está oponiendo a esta ley. Aparentemente la ley va a terminar pasando, ¿no? Es más, de pronto cuando ustedes ya escuchen este punto de vista, la ley ya haya pasado. Pero lo interesante es esto, es que la Sociedad Humanista de Escocia, y como saben ustedes, las sociedades humanistas, entre comillas, son sociedades de ateos antirreligiosos, especialmente anticristianos, ¿no? Publicaron un comunicado inmediatamente después de que los obispos explicaran por qué había que oponerse, porque esto iba contra la dignidad de la persona, no era una muerte digna. Los humanistas dijeron, no se dejen engañar por estos católicos que están diciendo que la ley va en contra de la dignidad humana simplemente porque en sus perversas convicciones religiosas, tal cual, ¿no? Perversas convicciones religiosas, ellos creen que el sufrimiento es algo bueno. Eso es completamente inmoral. Por suerte, dicen ellos, la mitad de los escoceses se declaran no religiosos, pero si a alguien le tienta este argumento, sepan que se basa en este prejuicio religioso de los católicos. Y los obispos respondieron diciendo, no es así. No es por una razón religiosa que nosotros nos oponemos. Obviamente, nosotros sabemos que esto va en contra de nuestros principios religiosos, pero también va en contra del bien de la sociedad. Estamos haciendo un argumento racional aquí. Pero la oposición de esta sociedad humanista muestra cómo nos vamos acercando cada vez más al área en que los católicos vamos a tener que prepararnos, como advertía el cardenal Ratzinger, a encontrar en la fe
el último reducto de sensatez para la humanidad. ¿Qué cosa significa esto? Imaginémonos que la humanidad es una montaña y que está rodeada de un mar de maldad, de irracionalidad, de culto al demonio, de fuerzas autodestructivas. Durante muchos siglos, esta marea estuvo muy controlada, porque si bien la cima de la humanidad era la fe cristiana, la fe revelada que transformó el mundo, esta cima descansaba sobre el cuerpo de esta montaña, que es la ley natural, es decir, que simplemente observando el orden natural, una persona incluso que no tenía fe era capaz de entender, era capaz de estar de acuerdo con una persona que tenía fe, porque los argumentos eran argumentos racionales. Por ejemplo, el que hacemos los católicos cuando se trata del aborto. Oye, estás matando a un ser distinto a la madre que forma parte del género humano en el momento en que genera un ADN propio, que es en el momento de la concepción, y que en consecuencia debería estar protegido si no queremos una sociedad salvaje donde todo el mundo mate al que quiera o al que pueda. Ese es un argumento, digamos, basado en el orden natural, un argumento racional, no basado en la fe, inspirado en la fe, pero no basado en la fe. Y durante siglos, esta estructura del orden natural, este cuerpo, descansaba sobre lo que podríamos llamar las faldas de la montaña, extensas faldas de esta montaña, que era la cultura católica, lo que se conoció como la cristiandad. Pero hoy en día la cristiandad prácticamente ha desaparecido. La cultura ya no es católica, ni siquiera en nuestros países que se llaman católicos. El católico está avergonzado porque no está bien, no se ve bien decir que uno es católico. En países donde todavía pues sale la procesión y miles de personas van a peregrinar y millones de personas, o llega una gran fiesta mariana y todavía millones de personas peregrinan, pero en esos mismos países, piensen en México, pienso en el Perú o en Argentina, para mencionar algunos, podría ser cualquiera. ¿En qué lugar queda bien decir, bueno, yo soy católico? En el ámbito de trabajo, por ejemplo, en el ámbito laboral. O ustedes pregúntenle a sus abuelos si había algún problema con decir yo soy católico hace 50 años. Y el abuelo le va a decir, no, o sea, uno decía yo soy católico y el otro te decía, pero claro, todos somos católicos, ¿no? Hoy en día eso es vergonzoso. ¿Por qué? Porque ya la cultura no es católica, ya no hay cristiandad. Sigue existiendo el cristianismo. Y los cristianos seguimos tratando de explicarle al resto del mundo que determinadas normas sociales, como por ejemplo la defensa del matrimonio como la relación entre un hombre y una mujer, o que existen dos sexos y no 850 géneros, o que un no nacido tiene derecho a nacer y a recibir la protección de la ley, son cosas que deberían ser completamente naturales y comprensibles. Pero eso sería el caso de una sociedad que, aunque abandonó la cristiandad, todavía acepta razones de orden natural. Todavía acepta que 2 más 2 son 4. Pero también eso está desapareciendo. Y en consecuencia, nosotros nos estamos acercando a un punto que ya, digamos, estaba pronosticado, como digo, fundamentalmente por el cardenal Ratzinger, el teólogo Ratzinger en su momento, y por otros pensadores que he mencionado, como Rod Dreher, por ejemplo, con su libro La opción San Benito, ¿no? o la opción Benedicto, donde precisamente habla que otra vez vamos a vernos reducidos a centros fuertes, bien firmes, bien protegidos de fe. Y el agua va a seguir subiendo, esta marea de mal va a seguir subiendo, pero lo que sabemos que por la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no van a prevalecer, esa última punta de la fe va a permanecer y
como pronostica el cardenal Ratzinger, sea el punto de partida de una recuperación de la humanidad, de una inversión de esta inundación, o como más bien representaba Ratzinger, como decía, el incendio en una sabana, en un llano. Como no hay nada que lo detenga, no hay rocas, no hay valles, no hay quebradas, no hay nada, ese fuego es irresistible y velocísimo, imparable. Pero también por la misma razón es autodestructivo. El fuego es tan intenso que consume el oxígeno y termina apagando el mismo fuego que lo generó. Y efectivamente, cuando nosotros vemos el nivel de autodestrucción de esta cultura, es posible decir, sí, la intuición de Ratzinger era buena, ¿no? Pero ¿esto qué cosa significa? Significa que los católicos, que tenemos que seguir luchando en el ámbito de la política y de la sociedad con argumentos de ley natural, tenemos que prepararnos para ese momento en el que vamos a tener que vivir de la fe y comprender que nuestros argumentos solamente van a ser comprensibles a través de la fe, y que probablemente la única tarea que quede sea el seguir convirtiendo almas, que nunca dejó de ser una tarea fundamental en la Iglesia, la primordial. Pero tratar de que exista una ley, una cultura, una organización social que sea amigable del cristianismo, probablemente sea una cosa en la que tenemos que estar preparados a renunciar, y para renunciar tenemos que estar preparados para poder vivir y aprender nuestra fe. Y en consecuencia, la formación en la fe, la vivencia de la fe a través de la oración, de la liturgia, especialmente de la liturgia, ¿no? Pero también de la oración, de las prácticas devocionales y de la vida de la caridad, del testimonio, de la ayuda, de seguir saliendo al encuentro de los más necesitados con la generosidad que solamente la fe da a lo largo de la historia. Es en lo que vamos a tener que concentrarnos, y para lo que tenemos que estar preparando a nuestros hijos y nuestros nietos. Monseñor Daniel Flores, el obispo de Brownsville en Texas, que es un hombre, me parece, injustamente poco conocido, porque es un teólogo de una enorme cultura y de una gran fineza. Hace poco, en un tuit que muy poca gente entendió y que muy poca gente replicó, decía lo siguiente: el último competidor del nihilismo, es decir, del vacío y del absurdo, va a ser el catolicismo en la sala de baile de la historia. O sea, el último que se va a quedar ahí. ¿Quién queda? Y el catolicismo verá caer exhausta a la orquesta que viene tocando, y la misma música será testigo. Esta frase puede sonar un poco misteriosa, pero miren lo que él dice. Usa esta metáfora, ¿no? Estamos en una sala de baile que es el mundo, y hay una orquesta que cada vez toca menos la auténtica música en el sentido musical, en el sentido de bello, ¿no? Nosotros hablamos de la belleza musical. Comparemos el Mesías de Händel con Bad Bunny, pues, y vemos que la orquesta puede seguir tocando, pero eso ya no es música. Entonces, el último competidor que va a quedar es el nihilismo, ¿no? La negación de que la vida tiene sentido, este abandono total de la lógica, del deseo del bien, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es básicamente lo que describe el nihilismo. El nihilismo se va a encontrar con el último competidor, que va a ser el catolicismo, en esta sala de baile, y finalmente esa orquesta que toca va a caer exhausta porque el catolicismo va a seguir bailando. Y la música, la verdadera música, va a ser testigo de esto cuando caiga esa orquesta que toca. O sea, de una forma bastante poética y profunda, lo que Monseñor Daniel Flores dice es:
por más que veamos que todo va en contra de la iglesia y de las verdades de la fe, y que parece que ya nos acercamos del fin del mundo, tengamos ánimo, sigamos en la lucha o en el baile, para usar su fórmula, pero sigamos adelante sabiendo que en un determinado momento nadie va a creer nuestros argumentos, nadie va a creer que la dignidad de la persona es profundamente atropellada cuando dejamos que esas personas se mate diciendo yo quiero tener una muerte digna, creyendo que una muerte definida por mí es lo que le da la dignidad y no la dignidad intrínseca que viene de que Dios ha dado la vida y es el único que puede quitarla. Pero si se dan cuenta, ese argumento final es un argumento que solamente se puede entender a partir de la fe. Entonces, sigamos batallando en el ámbito de la razón, de la política, de la cultura y de la sociedad, pero estemos preparados para el momento en que solamente la fe y la identidad católica es lo que va a quedar a salvo de esta marea creciente. Que tengas un buen día.